Buenas tardes, presidente Huerta. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido a esta etapa en la que serás entrevistado por los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La entrevista que se te hará tendrá una duración máxima de 30 minutos, dentro de los cuales usted tendrá 10 minutos para exponer sobre los temas relacionados con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Posteriormente, los comisionados aquí presentes le harán algunas preguntas que consideren pertinentes en un espacio de 20 minutos como máximo. Usted deberá concretarse a contestar dichas preguntas. El secretario técnico llevará el control del tiempo de la entrevista, quien indicará previamente cuando dicho tiempo se esté terminando. Al terminar la entrevista, usted deberá abandonar estas instalaciones, quedando prohibido entablar diálogo alguno con los demás candidatos que aún no han sido entrevistados. Puedes enfocar tu ponencia. Muy buenas tardes, distinguidas y distinguidos integrantes del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Señoras y señores, me permití escribirlo para puntualizar mejor las ideas que vengo a exponer ante ustedes respetuosamente. La corrupción en México es un monstruo galopante que crece diario y se alimenta con impunidad. Es el principal factor de pérdida económica para los habitantes de este país, lo cual inhibe la inversión, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos públicos y fundamentalmente profundiza la desigualdad y por tanto representa un obstáculo para el crecimiento del país. Según datos del Banco de México, Banco Mundial y algunas revistas especializadas en economía, la corrupción en nuestro país representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto. Otros organismos lo sitúan en un 10%. Esto es un grado descomunal de afectación a nuestro país. De ahí que la corrupción represente actualmente, al decir de especialistas en temas económicos, un costo social cercano al 14% del ingreso de cada hogar mexicano. El reclamo social, entonces, de establecer el sistema de anticorrupción exige un mecanismo que permita identificar, prevenir, disuadir y, en su caso, controlar los actos de corrupción, con el fin de que las instancias correspondientes ejerzan a cabalidad sus atribuciones y apliquen los procedimientos de sanciones. Debe prevalecer en el servicio público el principio de legalidad, que el poder público y sus representantes solo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les manda. El sistema de anticorrupción debe estar articulado en diferentes niveles de gobierno para que pueda responder a los reclamos de la sociedad. El sistema entonces debe partir de una estructura nacional como está prevista, a la que habrá que alinear cada sistema estatal para establecer el engranaje de acciones que permitan identificar los actos o conductas indebidas, desde las contenidas en las operaciones o quehaceres más modestas de la administración pública, hasta aquellas en que se involucren operaciones de magnitudes especiales según los programas y presupuestos autorizados por los Congresos Federal y, en este caso, el Estado de Oaxaca. De modo que la experiencia que se vaya adquiriendo y acumulando a nivel federal sirva de retroalimentación a las entidades federativas y municipios, y viceversa, como una gran oportunidad de desnudar de manera oportuna todos aquellos actos tendientes al uso indebido de los recursos públicos. Solo de esta forma podrá haber una interacción productiva en el combate frontal a la corrupción, ponderando las medidas de carácter preventivas, de detección y disuasivas sobre las sancionatorias. En ese tenor, el sistema estatal anticorrupción deberá contar con herramientas eficaces que permitan realizar las tareas que le encomienda la ley, como son establecer mecanismos, bases de coordinación para los ámbitos federal y municipal, diseñar políticas y programas integrales de fiscalización y control de los recursos públicos, establecer mecanismos eficaces de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información. Lo anterior tiene como finalidad reencauzar las conductas que deben observar los servidores públicos, basándose en los principios de legalidad, de honradez, de lealtad
imparcialidad y eficiencia en el quehacer público. El conocimiento oportuno de aquellas desviaciones de conductas relacionadas con el manejo de los recursos públicos deberá ser prioridad del sistema estatal de combate a la corrupción, lo cual a su vez debería ser el resultado de interactuar con la sociedad civil, como las asociaciones de profesionistas, cámaras empresariales, instituciones de enseñanza y en general organizaciones civiles serias y comprometidas con el desarrollo del pueblo de Oaxaca. Tarea de interacción que deberá corresponder al Comité de Participación Ciudadana del sistema. Para este fin, es necesario que el comité cuente con una red de comunicación eficiente con la sociedad civil organizada para recibir inquietudes y darle el curso correspondiente, para así proceder con oportunidad en la detección de los actos de corrupción, inclusive prevenir lo que en consecuencia permitirá a las instancias de fiscalización y de control de los recursos públicos disuadir dichas conductas en su caso, antes de instaurar los procedimientos sancionatorios, los cuales deberán constituir el último recurso para combatir los actos de corrupción. En la medida de que el Comité de Participación Ciudadana proponga el establecimiento y fortalecimiento de medidas de prevención, detección y disuasión por sobre los procedimientos sancionatorios, estará logrando su cometido, pues el resultado de aquellas medidas se deberá traducir necesariamente en la optimización de los recursos públicos, precisamente para que el gasto público sea productivo. La tarea, como todos sabemos, es titánica, pues el sistema estatal encontrará resistencia, ya por intereses, ya por inercia o simplemente por miedo al cambio en el quehacer público, de donde los integrantes del comité deberán proponer medidas inteligentes para lograr el propósito. Por ejemplo, todos sabemos actualmente que el medio de sustracción, desviación o distracción de recursos públicos se han utilizado empresas fantasmas, es decir, de papeles, carentes de activos, carentes de personal, carentes de infraestructura para prestar los servicios o entregar bienes. Sobre este tópico, recientemente, a partir del 1 de enero de 2014, fue adicionado el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que faculta a las autoridades fiscales controlar el tráfico de comprobantes fiscales digitales, en los casos en que presuma la existencia de operaciones simuladas. Ahí es necesario establecer de manera inmediata una trazabilidad para obligar a los poderes públicos de cualquier nivel y grado de autonomía que sea, para que conozcan de inicio de dichos procedimientos y de inmediato se abstengan de realizar operaciones con los contribuyentes que se encuentran en dicha presunción, lo cual permitiría inhibir la realización de pagos por la supuesta adquisición de bienes y servicios, so pena de ser castigados, y a sabiendas de dicha prevención se realizan dichas operaciones. Desde luego, aún en los casos en que, habiendo establecido las medidas de prevención, detección y disuasión, se materialicen los actos de corrupción, es necesario que el comité en conformación no solo sirva como un instrumento rogatorio para que las instancias correspondientes instrumenten adecuadamente los procedimientos sancionatorios, sino que se le reconozca legalmente como instancia coadyuvante en dichos procedimientos, tema pendiente para la legislación, con el fin de verificar que efectivamente se apliquen las sanciones correspondientes. Sin facultades de verdadero vigilante y coadyuvante en el seguimiento de los citados procedimientos, el comité podrá quedar en una mera figura decorativa. Para lograr los objetivos de este comité de participación, es necesario que tenga acceso a la plataforma electrónica que le permita enlazarse a las instancias correspondientes de auditoría y control de los recursos públicos, con el fin de contar con información objetiva para poder distinguir entre los asuntos que son de mera reacción social o política
y de aquellos que verdaderamente constituyan un riesgo para las arcas públicas del Estado de Oaxaca. Solamente con información objetiva se podrán emitir las correspondientes recomendaciones. Esa es mi visión de resultar elegido para integrar este comité. Desde luego, el actuar del comité deberá apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, pero sobre todo de oportunidad, pues un acto detectado o prevenido a tiempo antes de producir efectos perniciosos justificará la existencia de este comité. Sobre este particular, para concluir, me precio de gozar de independencia mental, pues no milito ni formo parte de partido político alguno, y así también, por mi formación profesional, me precio de conocer el espíritu de las leyes que regulan este nuevo sistema estatal de anticorrupción, del que confío será perfeccionado en la medida en que se experimente su aplicación para el bien del pueblo de Oaxaca. Quedo a merced, pues, del escrutinio de esta comisión, que deberá decidir con responsabilidad jurídica, social y, sobre todo, histórica, sobre la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Muchas gracias. Gracias. Contador, ¿verdad? Licenciado. Licenciado presidente. Vamos a pasar a la segunda etapa de la entrevista que harán unas preguntas los integrantes de la comisión. Adelante. Licenciado Velasco. Sí. Licenciado Vicente Huerta, desde su punto de vista, ¿qué facultades que ya cuenta el Comité de Participación Ciudadana pudieran duplicarse con las que tienen las instancias que integran el sistema de combate a la corrupción? Gracias. Considero que el esquema legislativo mantiene duplicidad de gestión. Es decir, para cualquier autoridad, para cualquier poder público, existe la obligación de denunciar los actos de corrupción. Esas mismas facultades, esas mismas prevenciones se encuentran en la ley estatal. Lo importante aquí es que exista, que se adicione, que se modifique la ley para que no sea un mero órgano receptor de inquietudes y las aviente para ver qué hacen los poderes públicos. Lo pertinente es que tenga facultades de coadyuvancia como representación de la sociedad civil. Creo que ahí radica la importancia del tema. Comentabas ahorita en tu participación la simulación. ¿Cuáles crees que son las atribuciones que actualmente tienen las autoridades fiscales y financieras que puedan coadyuvar en el combate a la corrupción? Una de las facultades, financieras, ¿verdad? Sí. Fiscales y financieras. Bueno, una de las facultades fiscales que creo que es una herramienta que se debe aprovechar para fortalecer el sistema anticorrupción de las entidades federativas, no solo el caso Oaxaca, es alinear los efectos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que permite detectar a tiempo cuando un contribuyente esté emitiendo comprobantes fiscales. No quiere decir que lo esté emitiendo en favor de las dependencias, organismos o poderes públicos. Simplemente tiene una advertencia pronta, inteligente, inmediata, porque la autoridad fiscal federal cuenta con elementos suficientes para detectarlo oportunamente e iniciar un procedimiento donde presumiblemente hay simulación de operaciones. Si esa información se derrama y se aterriza en todos los niveles públicos, creo que tendríamos un elemento de prevención inmediato, oportuno. Eso sería por parte de la autoridad fiscal. En el ámbito financiero, las leyes fiscales, sobre todo en materia de impuestos sobre la renta, y las leyes en materia de prevención de uso de la ley para prevenir operaciones de lavado y operaciones de enriquecimiento ilícito, lo que se conoce coloquialmente como la ley antilavado, permite dotar tanto a la autoridad fiscal como a las autoridades financieras
de elementos suficientes que permitan visualizar operaciones inusuales, raras, relevantes, que bien deben ser tomados en cuenta por los entes públicos para que puedan detectar a tiempo aquellos posibles actos de corrupción en que estén incurriendo los servidores públicos. Esas son las dos medidas inteligentes que se deben adoptar de inmediato, que no le debe dar temor al Estado adoptar las medidas, porque es una mejor manera de poder generar información útil para los fines del combate a la corrupción. Muy bien. Cuéntame, ciudadano Vicente, fíjate que este Sistema Nacional Anticorrupción que nace en el 2015 es algo bien importante porque nace porque lo impulsa la sociedad civil. Mexicanos contra la Corrupción, INCO, Transparencia Mexicana, todos hartos impulsan estas 7 leyes secundarias con carácter de generales, esta ley general del Sistema Nacional Anticorrupción que obliga a homologar a todos los estados de un reclamo de la ciudadanía. Fue un gran debate en el Senado, ¿no? Porque para que esas leyes se dieran en esos términos de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a hacer para que la ciudadanía, ahora oaxaqueña, diga, sí creo en este sistema estatal de combate a la corrupción, sí creo que esos ciudadanos van a combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a trabajar en ese lado si el día de mañana estuvieras entre esos 5 ciudadanos que van a formar parte del Comité de Participación Ciudadana? ¿Cómo vamos a trabajar para que la sociedad oaxaqueña nos crea? Porque la sociedad está harta, o sea, esto nace del hartazgo de que nos vacíen las arcas, del hartazgo de que la corrupción nos cuesta y nos cuesta a todos. Al único que no le cuesta es al corrupto, pero a todos los demás ciudadanos nos cuesta. ¿Cómo vamos a hacer para que esta ciudadanía, de estar entre esos 5 ciudadanos, cómo va a ser para que esta ciudadanía se integre, para que esta ciudadanía participe, para que esta ciudadanía crea en este esfuerzo desmedido que se llevó desde el 2015 y que ahorita en el 2017 estamos impulsando para que lo vean aquí en el estado de Oaxaca? Deben ser en 2 vertientes. La primera vertiente es operativa, es decir, este comité que se llegue a conformar deberá establecer mecanismos, como señalaba hace un momento, de interacción con la sociedad civil y debe informar el resultado de esos mecanismos de interacción con la sociedad civil. Las quejas, los temas relativos a la corrupción los conocen, se platican en los foros empresariales, en los foros gremiales de profesionistas, pero no trascienden. De ahí la importancia del comité de articular esa percepción ciudadana o esa información ciudadana para generar acciones y puedan proceder los organismos encargados de la fiscalización y control de los recursos. Esa sería una vía. La segunda vía que ya planteaba también en mi exposición inicial es que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional y de los sistemas estatales no debe ser un mero ente de recomendación, debe contar con facultades de coadyuvancia, porque si no tiene facultades de coadyuvancia, el comité va a toparse con las instancias correspondientes sin poder generar más que una simple recomendación, y bien si procede, bien si se queda ahí la recomendación a medio camino. Entonces, de nueva cuenta, tenemos que regresar a la sociedad civil que empujó la creación del Sistema Nacional para que pueda empujar también el fortalecimiento de las facultades del Comité de Participación Ciudadana, porque es el único órgano vigilante que hasta ahorita tiene la estructura de poder interactuar con la sociedad civil, que es la que ha empujado y ha logrado generar este inicio del esquema
de anticorrupción nacional y estatal. Ha mencionado mucho esta interacción con la sociedad civil. ¿Qué mecanismos propondría usted para que desde el Comité de Participación Ciudadana se implementaran justamente para que se dé esa interacción y todo lo que puedan recabar de la sociedad civil, pues también lo puedan canalizar y hacer lo propio? Se debe empezar por lo más común, por lo más conocido, que son los foros con la organización civil. Pero también se debe estructurar la organización civil, es decir, tomando en cuenta aquellas que son serias y son responsables en el desarrollo de Oaxaca. Y de esas hay muchas en el estado. Yo creo que en la medida en que se puedan interactuar con ellas, con los foros, generando propuestas, abriéndole puertas, abriéndole ventanas para que puedan exponer sus quejas, sus denuncias, sus molestias, en esa medida podemos generar esa interacción. Y el comité debe ser lo suficientemente inteligente para captar aquellas que pueda darle desarrollo inmediato y darle seguimiento. En este aspecto, en el estado de Oaxaca, está prevista la ley que agrupa las organizaciones civiles, pero es un esquema que ha quedado en simple descripción legislativa. El comité debe usar esa herramienta para poder generar esa interacción con la sociedad civil. Licenciado Huerta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me gustaría saber su opinión acerca del alcance de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y municipios del Estado de Oaxaca y qué se podría adecuar para una mejor legislación. Sí, la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y municipios de Oaxaca regula un todo entre responsabilidades políticas y responsabilidades administrativas. Es una ley muy antigua, tiene una estructura muy antigua que en mi consideración, en nuestra consideración, se debe ponderar la necesidad actual. ¿Y qué debemos hacer? Yo creo que a nivel nacional ya está la muestra. Esa ley de responsabilidades de servidores públicos se dividió para poder regular única y estrictamente en su parte correspondiente a la responsabilidad de los en materia política y atacar y darle prioridad al tema de la responsabilidad administrativa. En esa medida creo, estoy seguro que debemos separar esa legislación. El Estado debe separar esa legislación, la entidad federativa debe separarlas y dejar la regulación únicamente en tema de responsabilidad política, en esa ley de responsabilidad de los servidores públicos, y generar la regulación específica en la ley de responsabilidad en materia administrativa, que no solamente involucra a servidores públicos, sino a los particulares que interactuamos con el poder público y que puedan tener tintes de actos de corrupción. Entonces, esa ley debe ser específica para su mejor eficacia y asimismo la aplicación por los órganos tribunales debe ser de manera separada. ¿Cómo haría para que los servidores públicos se adecuaran a los principios que plantea la ley del sistema estatal? No hay varita mágica en este tema. Este es un tema, este es un asunto que tenemos que volverlo a arrastrar desde la sociedad civil hacia arriba. En la medida en que la sociedad civil denuncie, avise, detecte y transmita la información a tiempo al comité, el comité tendrá elementos, tendrá posibilidad y factibilidad de lograr, de hacer su papel. ¿Cuál será el papel del comité, como señaló? Principalmente enfocarse a la prevención, enfocarse a la detección, porque solamente de esa manera puede establecer
factibilidad de que los órganos de fiscalización y de control puedan realizar su trabajo. De otra forma, si este comité se involucra de manera esencial en la fiscalización y en el control de los recursos, no va a lograr su propósito. El comité debe ser un articulante entre el reclamo de la sociedad civil y los órganos de fiscalización. En la medida en que el comité, decía hace un momento, establezca y fortalezca esas medidas de prevención, de detección, sí logrará su cometido, porque el efecto va a ser que se pueda disuadir por lo menos, y si no, pues controlar, y si no, castigar aquellos actos de corrupción. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Bueno. En atención a que el sistema estatal de combate a la corrupción cuenta con dos ejes primordiales para que esta funcione, como es el Comité de Participación Ciudadana y el Comité de Coordinador. ¿Usted cómo canalizaría las denuncias interpuestas tanto como particulares como servidores públicos? Es decir, ¿cuál sería la instancia de cada uno de ellos? Y si existe una ley que rige tanto la sanción para ambos. Sí, en la estructura prevista, el comité, la comisión coordinadora es el pleno del sistema estatal de anticorrupción, que es una réplica del sistema nacional. Dentro de ese comité coordinador o esa comisión coordinadora están las instancias de fiscalización y de control de recursos. En el estado de Oaxaca, el órgano fiscalizador de los recursos públicos y las secretarías, o la Secretaría de Contraloría y las contralorías internas de cada dependencia, entidad u organismo de que se trate. El papel del comité es lograr transmitir, gestionar y en la medida de lo posible coadyuvar, porque repito, esa parte no está prevista en la ley, para que accionen, para que cumplan en tiempos, para que se miren resultados a los órganos fiscalizadores y de control de recursos. Creo que ese es el papel fundamental que debe jugar el comité y no debe duplicar su función con la de las instancias ya previstas en la ley correspondientes. De este modo, lo único que creo que debiera analizarse de ya es la factibilidad de que se convierta en órgano coadyuvante. El término de recomendación, repito, es seguramente bastante desafortunado, porque el comité puede hacer muchas recomendaciones, pero sin la facultad de coadyuvancia no puede exigir que se cumplan los procedimientos en sus tiempos correspondientes. Si no, chequemos una muestra de cuántos procedimientos de responsabilidad hay en los órganos de fiscalización y de Contraloría y cuánto tiempo lleva este momento, porque no hay un órgano que concentre esas demandas, esas denuncias, esos reclamos ciudadanos para que se resuelvan a tiempo, ya sea que se absuelvan o que se determinen las responsabilidades correspondientes, pero que se hagan. No se pueden quedar en las carpetas durmiendo ahí toda la vida. Nada más para responderme, esa última idea, no vayamos, digo, a este espacio no le toca ahorita legislar, ¿verdad? Más bien a los diputados, pero vale la pena que desde el comité se hiciera una revisión de esos detalles que para fortalecer, digamos, al sistema, no nada más al comité, sino al sistema. No vayamos a caer como otras instancias, la FEPADE, por ejemplo. Un león sin dientes ha sido calificado durante mucho tiempo. No, es un león grandote, pero no tiene dientes. La facultad, yo diría que podríamos ir incluso, se debería ir incluso más allá, es decir, no nada más ser coadyuvantes, sino las decisiones o las recomendaciones de esta instancia debería ir a ser vinculantes, como las de los órganos jurisdiccionales vinculantes. ¿Por qué? Porque así adquirían mayor fuerza
y obligatoriedad para los organismos que componen el sistema. Es decir, Tribunal de Justicia Administrativa, te recomiendo que en este asunto vaya así, para efectos de eliminar los diversos grados de impunidad que existen. Entonces, no solo el tema de la coadyuvancia, sino la vinculación de los de las recomendaciones o planteamientos del comité y del comité coordinador también. Es un comentario adicional a esa idea. Sería deseable. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues reiterarles mi disposición y sobre todo mi independencia mental, que creo que es una de las necesidades para poder avanzar en el reclamo ciudadano, y nuestra convicción de que si el Comité de Participación Ciudadana, quien esté, logre generar medidas de prevención, detección e incluso de disuasión, creo que habrá alcanzado su primer cometido en esta etapa. Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.